Quiero iniciar, hermanos, mencionándoles una breve reseña que estuve leyendo hace unos días sobre la reina Victoria de Inglaterra. Y voy a leérsela de la siguiente manera. Dice que cuando la reina Victoria era niña, no sabía que estaba en la línea de sucesión para el trono de Inglaterra. Sus instructores, tratando de prepararla para su futuro, no podían motivarla. Ella, aún siendo niña, estaba profundamente enfocada en sus estudios, pero ellos no podían distraerla. Ellos no encontraban la forma de motivarla y decirle que ella iba a ser la reina, hasta que al fin y al cabo se acercaron y le dijeron: mira, tú vas a ser la futura reina de Inglaterra, tú estás en la línea de sucesión. Y dice la historia que cuando ella oyó esto, dijo tranquilamente: entonces voy a ser buena. Darse cuenta que había heredado esa elevada vocación le dio un sentido de responsabilidad que afectó profundamente su conducta. Hasta el momento ella estaba pensando en otras cosas, pero cuando se le dijo inmediatamente: mira, tú vas a ser la reina de Inglaterra, cambió su conducta. Y uno se pone a pensar por un momento en lo que la palabra de Dios establece con respecto a nosotros como cristianos. Nosotros tenemos mejores promesas, nosotros tenemos una patria celestial, nosotros tenemos la promesa de Jesús que dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Usted y yo estamos convencidos de que eso es así por la fe. Sin embargo, muchas veces no tenemos la verdadera motivación a cambiar nuestra actitud frente a la realidad de esa gran promesa que Dios nos ha hecho. Así como a esta niña se le dijo esta realidad que le esperaba, esa afortunada realidad, usted y yo tenemos la verdadera bienaventuranza de que estaremos con el Señor. Pero cuando nosotros miramos a nuestro alrededor la manera en que viven muchos cristianos, da pena pensar que solo piensan en lo terrenal. Da pena pensar que piensan también que la bendición de Dios es ahora, y por eso yo me afano, yo peleo, yo lucho, yo hago todo lo que esté a mi alcance. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria, la bendición de Dios ahora. Pero lo que vimos la semana pasada de Abel, Enoc, Noé, nos hizo ver más allá de lo que aparentemente vemos comúnmente. Estos hombres y estas mujeres que se mencionan más adelante aprendieron a vivir más allá de lo que se ve. Aprendieron a vivir pensando de que algún día iban a recibir la promesa. Y estas líneas que se dedican aquí, en los versículos 8 al 19, nos habla de un matrimonio, nos habla de Abraham, nos habla de Sara. Imagínense todo el espacio que toma allí. De Abraham es quien más se habla aquí en Hebreos 11. Y no es de más decir que Abraham es conocido como el padre de la fe. Posiblemente usted solamente recuerde a Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo. Obviamente esto se menciona allí. Pero hay otros factores fundamentales de la fe de este hombre que también se narran allí, incluyendo la fe de su esposa. Y qué interesante es para nosotros repasar lo que pasó con Abraham. Posiblemente usted conoce la historia de Abraham, la ha leído, ha pasado por escuela dominical, ha pasado por muchísimos lugares donde les han dicho: mire, Abraham fue así. No, y hay coritos, hay himnos que dicen: Padre Abraham. Sin embargo, es necesario conocer quién fue Abraham, porque podemos decir Abraham, Abraham, pero miren lo que dicen las Escrituras con respecto a este hombre. Lo primero que menciona el texto allí en el versículo 8: por la fe
que esa es la fórmula clave, esa es la expresión clave aquí. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo nosotros podemos entender este texto? ¿Cómo podemos nosotros inmediatamente entrar en contexto y decir, ¿cómo es eso que él no sabía a dónde iba? ¿Cómo es que Dios lo llamó y él se fue? Bueno, pues vamos a Génesis entonces. Y usted y yo vamos a ver claramente lo que el texto nos dice. Génesis capítulo 12, que narra su llamamiento. Observen bien lo que dice el versículo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y oigan lo que dice el versículo 4 ahora. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Habían dos rutas posibles para llegar a Canaán desde el lugar donde se encontraba Abraham, en Ur de los Caldeos, que fue donde Dios le llama y le reitera la promesa aquí en el capítulo 12. Habían dos rutas, una era a través del desierto de Arabia, pero obviamente era imposible transportar grandes ganados por un desierto. De manera que la otra ruta posible, y fue la que él tomó, fue la de el largo, ancho y largo, más bien, del Éufrates hasta llegar a Harán para luego descender a Canaán. De manera que cuando Dios le llama allí y vemos el capítulo 12, ya él se encuentra en Harán. Y de ahí va moviéndose hacia Canaán. Lo interesante del caso es que Abraham no andaba solo. Abraham se llevó a su sobrino. Y miren cómo dice el capítulo 11. Cuando se le da el llamado, dice el versículo 31, y tomó Taret a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ahí murió su padre. Pero miren entonces lo que dice el versículo 5 del capítulo 12. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y ahí es que quiero enfatizar, hermano. Y a tierra de Canaán llegaron. Grábese esa expresión, la última. Salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Alguien dijo en una ocasión, citando este versículo, que una cosa es andar en la dirección correcta, y otra es llegar al lugar correcto. Porque usted puede andar por un buen tiempo de una manera correcta, lineal, y de repente desviarse para otro lugar. Pero en este caso Abraham salió para allá y llegó a Canaán. Ahora, cuando Dios le hace el llamado, y lo leímos hace un momento en Hebreos 11, donde siendo llamado obedeció, según el versículo 8, para salir del lugar que había de recibir como herencia. Cuando Abraham sale con sus ganados, con su mujer, con su sobrino y con todo lo que tenía, sus posesiones, él no se imaginaba todas las eventualidades que tenía que pasar. Dios no le dio explicación, Dios no le dio todos los detalles. Dios, en el momento que lo llama de Ur de los Caldeos, le dice: vete, sal de tu tierra. Y cuando vemos en el 12, le amplía
la explicación diciéndole: haré de ti una gran nación, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y así sucesivamente. Pero Abraham no sabía las cosas que tenía que enfrentar. Saben, me llama la atención porque hoy en día ustedes encuentran personas que buscan que Dios le hable, que buscan que Dios le guíe, que buscan que Dios le enseñe. Pero hay muchas maneras en las que Dios te ha hablado claramente a través de su palabra o a través de una persona a quien Dios por su gracia proveyó para dirigirte, guiarte, edificarte, y de repente tú dices: no, es que yo no sé. Hermanos, Abraham salió por la fe sin saber a dónde iba. Eso es grande. Eso es maravilloso, porque él podía decir: no, es que yo estoy bien aquí. Ur de los caldeos ciertamente era un centro pagano de idolatría, como nos dice Josué capítulo 24. Taret, sus padres y ellos adoraban otros dioses. Dios llama a Abraham, pero él era riquísimo. Era un lugar próspero donde estaban. Y salir de ahí, de ese lugar, para algo que yo no conozco. Imagínense, por ejemplo, un comerciante de este tiempo que tenga sus negocios aquí en la República Dominicana, que le vaya bien y le diga: mira, deja todo, vete con lo que te queda y vas a un lugar nuevo, a iniciar una nueva vida. ¿Usted lo haría? ¿Sabe cómo usted lo haría? No es que ahora, porque yo le hago la pregunta retórica y posiblemente usted diga: no, yo no me atrevo y yo dejaría mis cosas. Sí, pero usted lo haría, siempre y cuando le digan que va a tener una empresa más grande allá. Entonces el problema no está en salir, el problema está en si me conviene o no me conviene. Abraham salió no pensando en lo que hoy en día piensa muchas personas: me voy, pero ya yo sé. Y aunque están las lágrimas, me despido, ay, los pobrecitos, me voy. Sí, pero usted sabe que va a pasar a una mejor vida desde el punto de vista humano. Abraham no pensó así. Abraham salió sin saber a dónde iba, y me llama la atención. Salió a tierra de Canaán, no se desvió, siguió la ruta. Si usted le dice: mira, tú vas a ir, y no voy a mencionar así lugares, pero tú vas a ir al norte. Pero dice: bueno, yo voy para el norte, pero antes de llegar al norte yo me voy a doblar por el sur, porque en el sur yo veo que la cosa está movida, me voy a quedar en el sur. Si Dios te dijo que para el norte, coja para el norte. Abraham no se movió, Abraham siguió la ruta y llegó a tierra de Canaán. ¿Qué estamos diciendo con esto? Por la fe en Dios, Abraham entendió que si usted se deja guiar del Señor, no importa hacia dónde va, el Señor tiene el control, hermanos. Usted está afanado hacia dónde va. Hoy en día usted ve personas: ay, ¿y será verdad el cielo? ¿Y será verdad? Y estamos en duda, hermano. Si usted sabe hacia dónde va, porque no es para el norte, ni para Estados Unidos, ni para Dubái, no, olvídese de eso. Si usted sabe que va para donde el Señor, para la ciudad celestial, entonces usted no tiene que preocuparse por las cosas que tenga que pasar. ¿Sabe qué pasó, Abraham? ¿Usted se sabe la historia? ¿Qué pasó? Llegó a tierra de Canaán. Al poco tiempo, hambre había. ¿Qué había? Hambre. Bueno, vámonos a Egipto de una vez. Hay otro problema. Sara o Sarai todavía, una mujer de 65 años, todavía lucía bien, hermosa. Claro, en los tiempos de los patriarcas duraba más años, porque Sara murió de 127 años, Abraham murió de 175 años. Todavía estaba en el promedio, pero ella tenía 65 años y lucía bien. Y entonces, como ella era medio hermano, diríamos, porque era hija de la misma madre, no del mismo padre. Y oigan que esta es la merced que tú harás conmigo. Qué lindo se escuchó, ¿eh? Donde quiera que nos veamos, tú vas a decir que somos hermanos. No te atrevas a decir que tú eres mi mujer. Bueno, así fue, pero inmediatamente Dios tuvo misericordia, porque era la muerte que le tocaba a Abraham ahí. Y si usted se fija, Lot, cuando los rebaños eran demasiado grandes, el problema, bueno, mira,
escoge, le dijo Abraham a Lot, escoge, y alzó sus ojos, miró y se fue moviendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Por ahí había problemas, tuvo que venir Abraham a defender a su sobrino, a acabar con Kedorlaomer y todos los de la llanura que estaban allí gobernando para librar a su sobrino. Y muchísimas cosas pasaron. ¿Sabía Abraham que iba a pasar por todo eso? No. Cuando usted se convirtió, ¿usted sabía que iba a pasar por muchas situaciones? No, quizás no. A mí no me dijeron que la vida cristiana era tan difícil, déjame decirte. Y hay gente que son así. Usted conversa con ellos en su casa y dice, mire, la vida cristiana no es fácil. No, es que no es fácil. Oye, usted no sabe que la vida cristiana, el mejor ejemplo de la vida cristiana es Cristo mismo. ¿Cómo vivió Cristo? El mejor ejemplo es Cristo mismo. ¿Qué le pasó? No tenía donde recostar su cabeza. Ahora, si un cristiano no tiene bien donde recostar su cabeza, no va a ningún sitio. Si no me acomodan, no van. Abraham salió de su confort y dijo, me voy porque Dios así lo quiso. Y por eso esta frase que aparece allí. Hay muchos creyentes que no arrancan en la fe. Algunas veces se encienden para hacer la obra, pero pronto se apagan y se enchivan en sus propias dudas. Bueno, es una realidad. Usted lo ve ahí, que se mantienen como un vehículo que quiere y no arranca y quiere, y de repente amenazan con congregarse todos los días, amenazan con ser fieles, lloran, amenazan y se mantienen ahí, se encienden por momentos, pero después se apagan. Hay que reparar entonces el motor, a ver qué está pasando. ¿Cuál es el motor? El motor es la motivación. Y muchas veces estamos enchivados y no arrancamos como deberíamos en la fe, porque estamos pensando en si me conviene, como dije, o si no, o me conviene. Abraham no estaba pensando en eso. ¿Podemos imitar a Abraham, hermanos? ¿Podemos pensar así como Abraham, de que de alguna manera u otra, no importa hacia dónde vayamos, si sabemos que es Dios quien nos dirige, podemos descansar tranquilos? Porque a donde Dios quiere. ¿Qué decía Moisés? Si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de aquí. Ustedes ven personas que le dicen, mira, te va para Estados Unidos. Ojo, pero chévere, esa es la voluntad de Dios. No ora, no piensa, no analiza. Dice, déjame pensar que el Señor me muestra. Cuando me tocó la oportunidad de vivir por un tiempo en Higüey, la primera vez que salí por motivo de trabajo, mi preocupación principal, ¿cuál fue? ¿A dónde me voy a congregar? Y hermanos, eso siempre va a ser mi preocupación donde quiera que el Señor me lleve. Cuando me llevó a la Romana, así mismo, ¿a dónde me voy a congregar? Donde quiera que he ido en la fe, siempre mi preocupación por encima de todo es a dónde me voy a congregar para seguir sirviendo al Señor. Hermano, y no es poniendo este ejemplo para decir, hermano, mire, yo soy un hombre de fe. Todos tenemos dudas. El mismo Abraham tuvo su problema que lo vamos a mencionar ahora. Pero ¿qué quiero destacar con esto? Que me sorprende mucho cuando a un cristiano le dice, mira, por ahí se está colando algo bueno. Tú vas para Estados Unidos y tú esto. Ah, no, me voy. El Señor me bendijo. No crea eso, hermano. No necesariamente el que se va a otro país menciona Estados Unidos, porque normalmente ahí es que las personas se dirigen, pero hay otros países más prósperos que la República Dominicana. Pero ¿qué es lo que queremos dejar dicho? Es que hoy en día, cuando se le habla a un cristiano de irse a otro país, nadie analiza nada, nadie dice, ¿será la voluntad de Dios? No, me voy porque Dios quiere que yo me suba en un avión. Y no, y la gente cambia también. La gente cambia hasta forma de respirar. Hermano, eso es serio. El que se sube a un avión se siente, por más pobre que sea, se siente rico ahí arriba. El que se sube a un avión. ¿Es así? Y está la gente, ay, qué bendito, y te tratan, es una cosa tremenda. Pero ¿sabe qué? Ya sea en barco, ya sea en avión, ya sea en un vehículo
un motor, lo que sea, si Dios te envía a ese lugar, ve a hacer la obra. ¿Sabe por qué muchas veces la gente no salen de las iglesias grandes para dedicarse a las obras y levantar otras obras? Por la comodidad. A mí no me gusta, es que yo me siento chévere aquí estamos todos. Pero cuando Dios te manda a esa obra que se está levantando y tú eres quien puede estar dirigiendo el canto, tú puedes estar enseñando allí. No me gusta eso porque es muy pequeño ese grupo allí. A nadie le gusta eso, empezar de cero. ¿Sabe lo que le está diciendo Abraham allí? Sal primero de tu tierra. Es fuerte eso. Usted ve el orgullo de la gente, no, que yo soy dominicano, que yo soy petromacorizano, que yo soy, y así sucesivamente. Sal de tu tierra. Lo otro es de tu parentela, tu familia. Ay, Dios mío, eso sí duele. La familia, el primo que siempre va a la casa, la prima que siempre llama, el primo. Y dice, a la tierra que yo te mostraré. ¿Sabe? Más adelante, Sara dice algo trascendental. Lo que se dice de Sara es trascendental para nosotros. Fiel es el que prometió. Entonces, el texto continúa diciendo lo siguiente. Estamos en el capítulo 11, versículo 9. A diferencia de los demás autores, que solamente se detalla algo específico de su fe, de Abraham se mencionan varias cosas. Lo primero es que salió sin saber a dónde iba, ya lo vimos. Pero también dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué dice allí? Habitó como extranjero. Porque una cosa es que él llegara a Canaán y dijera, bueno, ya yo llegué aquí. Pero él no se devolvió. Él no dijo, yo me voy para Ur de los caldeos, yo me voy para donde mi familia. Sino que el término cuando dice allí habitó, hizo su residencia allí. Se quedó permanentemente allí. Lo sepultaron cerca de allí. A él y a su esposa. Se mantuvo allí. ¿Sabe por qué? Porque él creyó a Dios. ¿Qué es lo que te hace a ti salir de tu tierra y de tu parentela? ¿Los beneficios o la fe? Tenemos que aprender a tomar decisiones por la fe y no por motivos egoístas. El que se repita tanto por la fe, tenemos entonces que evaluar si lo que estamos haciendo, si lo que estamos diciendo es por la fe o por otra cosa. Porque sí podemos mencionar muchas cosas por la incredulidad. Por la incredulidad me quedé. Por la incredulidad no me voy. Por la incredulidad se puede hacer otro capítulo 11 de Hebreos. Porque ahí sí es verdad que hay muchas cosas que añadir. De eso vive la gente hoy en día, por la incredulidad. Pero en este caso, hombres como Abraham, dice que por la fe habitó como extranjero. Y ustedes saben que los peregrinos son personas que abandonan sus hogares, algunas veces dejan sus países para ir de viaje, ya puede ser de manera temporal o de forma permanente. Vivió como peregrino. Y él sabía, a pesar de que estaba en la tierra que Dios le había prometido y que no la tenía toda como cuando se cumple en el tiempo de Josué, que se reparte la tierra ya y conquistan a todos los moradores, pero él estaba ahí sabiendo que eso era de él. Y qué interesante, porque el texto nos habla que él habitó como extranjero en lo que era de él. No había llegado el tiempo. Miren lo que le pasó, por ejemplo, a Moisés. Moisés, por causa del pueblo, dice que le fue mal. Salmo 106. Y se mantuvo desde el monte Nebo mirando hacia allá y mirando qué era lo que iban a heredar. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero no recibió la tierra. Él murió, Josué fue que se encargó. En el caso de David, David hizo todo lo que estuvo a su alcance, hasta de su fortuna, para la construcción del templo. Compró el terreno,
preparó a los cantores, creó instrumentos musicales, compuso muchísimos salmos. David se apasionó por el templo, pero ¿sabe quién edificó el templo? Salomón, su hijo. Y aquí, poniendo el mismo ejemplo, Abraham y también Isaac, Jacob, herederos de la misma promesa, habitaron como extranjeros allí en Canaán. Pero ¿sabe quiénes fueron los que realmente poseyeron la tierra? Sus descendientes. Y muchos años, calcule los años allí. Ellos duraron en Egipto más de 400 años, usted lo sabe. En el desierto 40 años. A Abraham se le da la promesa cuando tenía 75 años. A los 100 años nace Isaac, muere a los 175, sigue la historia. Pero pasaron muchos años. Más de 800 años quizás, para recibir su descendencia, la tierra. Pero él se mantuvo ahí, él no dijo, pero mira, todavía no me han dado la tierra. Todavía yo no tengo ni hijo, porque es otra cosa. Yo no tengo ni hijos. Ahora, y entonces, ¿sabe qué pasó allí? Que Abraham y Sara se desesperaron. Habían pasado 10 años, según el capítulo 16 de Génesis, habían pasado 10 años y todavía nada de nada. Abraham tenía 75 y a los 85 años, aproximadamente 84, Sara hace una de las prácticas comunes de la época y le dice, mira, yo te voy a dar a mi siervo porque yo soy estéril. Pero Dios le hizo la promesa a ellos. Y le dijo que iba a levantar descendencia de por ello. Entonces se fueron por la otra vía. Dijeron, bueno, ya han pasado 10 años y hay que buscar una salida a esto. ¿Y qué pasó? Le dieron a Agar y ahí viene Ismael. En el capítulo 21 es que nace Isaac. Y ya Sara tenía 90 años, Abraham tenía 100 años, 25 años pasaron, hermanos, después que Dios le hizo la promesa. Usted dirá, wow, pero tanto tiempo, y Dios sí es, no, Dios es soberano, no es Dios sí es, pero 25 años después es que nace Isaac. Usted puede decir, pero esperaron demasiado. Y más que ya ella había entrado en edad. Pues así fue. 25 años tuvieron que esperar. Se desesperaron allí entonces a los 10 años. Y nació Ismael, que iba a crear problemas por falta de fe. Pero en esta parte el texto señala claramente que habitaron como extranjeros en esa tierra. ¿Ustedes saben por qué se mantuvieron sin problema? El texto lo dice claramente. Usted ya lo leyó. En el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué esperaba? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que a pesar de la tierra física que podía tener, su mente estaba proyectada hacia lo celestial. Y ahí entonces nos habla de la fe de este hombre de Abraham. De que aunque Dios le había prometido bendiciones terrenales, su mente estaba en las cosas también celestiales. Él podía, como extranjero, decir, mi ciudadanía no está aquí. Hay personas que se jactan de que no, yo soy ciudadano de. Pero el apóstol Pablo, a los filipenses que se creían, porque una colonia romana, tenían ciudadanía romana, tenían muchos beneficios romanos, Pablo le dice, miren, rompan ese papelito. Lo más importante es que nuestra ciudadanía está en los cielos. La verdadera ciudadanía, la que no se vence, la que no hay problema de papeleo, la que no hay que hacer todo lo que hoy en día se hace para alcanzar esto, es la que podemos adquirir por la fe en Cristo Jesús.
la ciudadanía celestial. Y miren entonces que no solamente el texto va a hablar de Abraham, sino que va a hablar también de Sara. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, dice el texto allí, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Observen esto, y lo hemos mencionado ya. Ella recibió fuerza. Cuando nosotros leemos el texto en Génesis, capítulo 18, nos presenta que a ella, aparte de que era estéril, aparte de que le había cesado la costumbre de las mujeres, ahora el texto nos está diciendo de que ella tenía una edad donde ya no podía tener hijos. O sea que ella tenía todos los golpes habidos y por haber para no tener hijos, porque ya era de por sí era estéril. Ahora sumándole el tiempo que se le había pasado para tener hijos. Y ahí entra la soberanía de Dios, porque Dios es quien cierra la matriz y Dios es quien abre la matriz. De manera que no se trata del hombre, se trata de Dios. Y dice allí que ella recibió fuerza para concebir. A esa edad había que recibir fuerza. ¿Usted lo ha pensado alguna vez? Una mujer de 90 años, aún en ese tiempo, tenía que recibir fuerza para parir. Y más para criar muchachos. Imagínense en este tiempo. Se dice que ella llegó a destetar a Isaac aproximadamente a los 5 años. Lo tuvo todo ese tiempo. Hicieron un festejo y ahí se armó el problema con Ismael, el chisme que hubo entre familias. Pero tuvo que intervenir el Señor allí de una manera poderosa. ¿Y sabe qué? Es que Dios prometió. A veces nosotros vemos que Dios promete algo y dice, bueno, a que aquí sí no se va del caso. No, para Dios no hay nada imposible. Observen a María. María, ¿y cómo será esto? Todavía los científicos y todo el mundo se pregunta, ¿y cómo fue eso? Es que lo mismo que siempre he dicho, hermanos. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. El mismo Génesis 1:1 nos presenta inmediatamente la soberanía de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué otra cosa no puede hacer Dios entonces? Piénselo ahí. Si Dios hizo los cielos y la tierra, ¿qué es imposible para Él? Nada. Por eso tomó a Sara y le dio fuerza para concebir, aún fuera del tiempo. Hoy en día se han dado casos, en esta generación se han dado casos extraordinarios de mujeres que han dado a luz ya de muy avanzada edad. Yo no sé, hermano. La Biblia no dice que una intervención divina. Ahora, lo cierto es que el que nació aquí fue el hijo de la promesa. Porque Dios prometió allá y Dios cumple aquí. Ciertamente ellos se habían desesperado en un momento, pero Dios le había dicho que era en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. Hoy en día existe problema entre esas dos descendencias. Los árabes, los judíos por un lado. Hoy en día esa decisión ha sido catastrófica. Pero dice allí, lo que dice el texto, y es lo que quiero señalar de Sara, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y hay un texto anterior a ese, a Hebreos 11:11, el capítulo 10 dice el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Lo mismo que se dice de Sara aquí. Ella creyó que Dios es fiel, es el que prometió. Y por eso ella tuvo esa esperanza en que iba a concebir. Y uno se pone quizás a pensar y a ilustrar una mujer de esa edad, maravillada, días que pasaban, minuto a minuto. Oye, por eso el texto dice que Dios la hizo reír. ¿Qué dice Sara? Dios me ha hecho reír. Una mujer ya vieja y que con un muchacho pateándole la barriga a uno. Pero esto me tiene que dar.
porque se supone que pasó todo el proceso natural. Y ella misma dijo, Dios me ha hecho reír. Y todo el que lo oiga y vea esto también se va a reír conmigo. Así dijo ella. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted aprende a vivir por la fe también produce gozo. La fe en Dios nos da alegría al saber que estamos haciendo la voluntad de Dios y que somos bienaventurados en lo que recibimos. La fe en Dios llevó a ella a alegrarse y la gente dice, pero no creíste. No, que es que estoy sorprendida, estoy asombrada de lo que ha pasado. Por la fe dio a luz. Y dice el versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, porque Abraham tenía 10 años más que ella. Porque esa era otra maravilla de Dios. Salieron, dice, como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea, ya casi muerto, que no podían dar a luz, en el caso de Sara, dice el texto que de ese solo, casi muerto, y ustedes saben que estaba al borde Isaac de ser sacrificado, salió como la arena innumerable que está a la orilla del mar, una gran multitud. El pueblo de Israel, que llegó a alcanzar millones de personas, de uno que casi iba a morir por el sacrificio. Y dice el versículo 13, aún más, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esas acciones que vemos allí, que dice, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tiempo tenía de volver. Si Abraham, si Isaac o Jacob también, su mente estuviera enfocada en la tierra de donde salieron y volver hacia allá y no a donde Dios los había dirigido, ellos tenían todo el tiempo para regresar a su tierra y decir, no, yo me voy de aquí, no me fue bien, no fue la voluntad de Dios. Ellos no pensaron eso. Dios mantuvo su promesa y ellos mantuvieron su fidelidad y se quedaron a donde Dios quería. ¿Y sabe por qué? Por lo que dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de ellos, porque ellos no se avergonzaron de Dios, porque ellos estuvieron dispuestos a padecer todo lo que pudiera ponérsele en el camino, ¿saben? Porque creyeron que fiel es el que había prometido. No recibieron ellos esto, no lo recibieron, pero se mantuvieron creyéndolo, mirándolo de lejos. Ay, esto es lo que Dios le va a dar a nuestra descendencia. Eso es como cuando un padre o una madre hace todo el sacrificio por sus hijos para que alcancen lo que ellos no pudieron tener. Y ellos están ahí, compran una pequeña parcela, van comprando y comprando poco a poco. Y lo primero que tuvieron ahí para ellos fue que compraron a precio, como dice el texto, ¿dónde lo enterraron? En la cueva de Macpela. Tuvieron esa heredad ahí. Después, con el tiempo, eran dueños de todo eso. ¿Sabe por qué? Porque fiel es el que prometió. Hermanos, el mismo Dios que le prometió a ellos y que le cumplió es el mismo que nos ha preparado un mejor lugar. Y es sorprendente cómo ellos en aquel entonces esperaban una patria mejor, una patria celestial. Y nosotros que también esperamos bellas mansiones, como dice aquella canción, y estamos aquí nosotros esperando las bellas mansiones aquí en la tierra, trabajando para las bellas mansiones aquí, trabajando para los bellos carros, trabajando para todo lo que hoy en día el hombre dice, así es que se vive bien en esta tierra. Que Dios nos saque ese espíritu terrenal de nuestra mente y que aprendamos
a vivir por fe. Y que tengamos contentamiento, hermanos. Porque la falta de fe en el Señor es la que nos hace vivir inconforme con lo que tenemos. Y en vez de, como dice la Biblia, hacer tesoro en los cielos, estamos todo el empeño haciendo aquí para tener tesoros en la tierra. Y estas personas confesaban: nosotros estamos aquí como peregrinos. Esto no es de nosotros. Usted y yo debemos hacer lo mismo. Decir que en esta tierra somos peregrinos y extranjeros, como decía Pedro, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, y el texto más avanzando nos dice lo siguiente entonces, porque no solamente se quedó allí con Abraham, con Sara, esa primera parte, sino que el texto sigue diciendo: este hombre hay que mirarlo. Y ahí va a poner quizás una de las pruebas más fuertes que se ha presentado en la Biblia, que se le haya hecho a una persona. Versículo 17. Usted lo ve ahí. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y ahora yo quiero que veamos en el Génesis, el capítulo 21, 1 al 2, lo que dice el texto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora, miren lo que está resaltado allí. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Oiga el énfasis que le está haciendo el Señor allí. Tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo no sé, la Biblia no nos dice todos los detalles. Sí, apenas nos presenta que se levantó de mañana, iba con el fuego, Isaac iba con la leña cargada, ya era un muchacho grande, se cree que estaba sobre los 20, 25 años, que podía cargar leñas, y iba de camino con Abraham. Entonces hay un asunto, hay una pregunta clave. Aquí tenemos fuego, aquí tenemos la leña, ¿y dónde está el sacrificio y el cordero? Hay un silencio ahí en la historia, pero el texto dice que Dios, Jehová, proveerá. Que hoy en día se utiliza para muchas cosas, pero en el texto dice: Jehová proveerá, Jehová jiré. ¿Y qué pasó? La historia termina en el desenlace cuando ya Abraham va a ir a matar a su hijo. Esto lo han cuestionado mucho, porque del punto de vista bíblico, usted dirá: oye, es un hombre de fe. Pero desde el punto de vista secular, no lo ven así. Dice: pero este hombre lo que era un asesino. Oh, pero por la fe iba a matar a su hijo, a su único hijo, así dicen los impíos. Entonces la pregunta sería: ¿en qué pensaba Abraham? Porque cualquiera que deja la historia de pero Abraham se está volviendo loco. Y de hecho hay personas que dicen así: o sea, yo le obedezco a Dios en esto, pero aquí en esto, eso, en esa parte no. No hay personas que ponen a Dios, a su familia o a cualquier otra cosa por encima de Dios. Así es. Dios que no se meta con mi familia, con mis hijos que nadie se meta, con mi esposa, así pasa. Pero en el caso de Abraham estaba obedeciendo la mayor prueba de fe que ha habido para un ser humano. Matar a Isaac, su hijo. Dice allí: a quien amas, despréndete de lo que amas. Le dijo ahí. ¿En qué pensaba Abraham, hermano? Mire lo que dice el texto allí. A pesar de que se le dijo que en Isaac le será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿En qué pensaba él? En la resurrección de los muertos.
¿Sabe qué pensaba Abraham? Como fue Dios que se lo dio, porque él no fue ni siquiera por habilidades de él y Sara estaban fuera de base para tener un hijo. Y Dios obró milagrosamente. Y él dijo, bueno, milagrosamente Dios puede hacer levantar también. Él pensaba en la resurrección. Y cuando Abraham se iba para allá con ese pensamiento, la Biblia no nos dice si Sara estaba bien informada de eso. Algunos dicen, especulan, y dicen, bueno, si Sara hubiese dicho, mira, no, mi hijo no, lo hubiese agarrado. Tú no te llevas a mi hijo de aquí, ¿no? Y yo pregunto, ¿una madre se atrevería en ese caso? Porque la Biblia no lo detalla, ¿verdad? Pero póngase a pensar, y más que fue ella que lo parió, porque como dice mucha madre, ese fui yo que lo parí. Como dice mucha madre, imagínense que Abraham, que se levantó muy de mañana con él, se acercara a Sara y dice, Sara, mira, Dios me dijo que sacrificara a Isaac. ¿Qué tú crees de esto? No, yo no creo nada, déjamelo aquí mismo. ¿Y qué yo voy a creer? ¿Que me va a sacrificar a mi hijo? Hay muchos que han especulado así. Podría ser lo contrario también. Que sea lo que Dios quiera. Jehová Dios, Jehová quitó. La Biblia no lo dice, esa es la realidad. Pero lo que sí la palabra de Dios establece es que cuando ya él levantó su mano, Dios llamó a Abraham. Abraham, Abraham. Así como le llamó al principio. Le quitó a Isaac y ambos adoraron. Pero ¿sabe qué dijo Abraham? Cuando le preguntaron, él y yo iremos y adoraremos. Quédense ustedes aquí. Hasta aquí ustedes me ayudaron. Los criados, todos, me ayudaron hasta aquí. Déjenme que hasta allá. Porque también los criados iban a estar así. Ay, no. Lo van a matar, mira. Es una situación seria. Pero ¿sabe qué vemos allí? El hecho de que Isaac, según se contempla allí los estudiosos, de que pudo tener edad suficiente para resistir a su padre. El hecho de llevar leña, subir una montaña, no era un muchachito. Él era que llevaba la leña, lo más pesado. Abraham no podía con eso. Él podía quitarse y zafársela a su papá. Indica que Isaac también tuvo fe en Dios, porque él podía resistir a su padre. Y ambos, como dice el mismo Abraham, iremos y adoraremos. Ambos adoraron a Dios. Hermanos, la fe en Dios nos lleva a transitar por situaciones muy difíciles. Muchas veces estamos siendo probados con los hijos, estamos siendo probados con el trabajo, estamos siendo probados con los vecinos, estamos siendo probados con muchas cosas. La pregunta es, ¿vamos a actuar por incredulidad o por la fe? Usted y yo estamos llamados a marcar la diferencia en el mundo en que estamos. Y no importa si sean 10 años que tenga ese mismo problema, si sean 25 años con el mismo problema y que no hay cambio, y que yo no le veo salida, siga viviendo por la fe, porque fiel es el que prometió. Siga viviendo por la fe, porque sin fe, dice la Biblia, es imposible. No es que hay un margen de un alto porcentaje, no. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no entendemos la palabra imposible, busquémoslo en el diccionario. Cuando usted vea en el diccionario qué significa la palabra imposible, entonces se dará cuenta que muchas veces no agradamos a Dios entonces. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a imitar la fe de Abraham y su esposa Sara. Que Dios nos permita entender que no importa hacia dónde vamos, si sabemos que Dios es quien nos guía. Necesitamos entender que la fe, la vida por la fe, no es una vida de lástima y de tristeza, es una vida de alegría y de gozo, como pasó con Sara. Dios me ha hecho reír. Sonríale a las cosas que Dios le permite pasar. ¿Cuántas veces estamos nosotros quejándonos por los procesos que en su santa soberanía nos permite atravesar? Pero que la fe en Cristo nos mantenga